de una vez con el caso. Porfa, ahí un poquito de interacción con el caso. Par de preguntas. Lograron la descarga todos de AdRisk y RapidMiner, muchachos. Sí, Buenos ingeniero. días, sí. Sí, entonces Fíjate lograron. que del Rapid Miner, si no lo logré yo bajarlo. Bueno, Caso, sí, ingeniero. vamos a dar unos minutitos en la clase para que agarren tiempo para descargarlo. Dame un segundo, vamos a ver. Sí, vamos a dar unos minutitos ahí para cuando toque Ingeniero, descargar. perdone, Ajá, dice que sí. me pidió favor Mari Carmen, que dice que si le podría dar acceso, por favor. Que Fíjate está que no tengo a tratando de... nadie en la sala. Todos ellos están en la sala, espera. Sí, eran 5. Ahí está. Perfecto. Gracias por avisar. Buenísimo. Perfecto. Chun, 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 chun. Bueno, vamos a ver. Pero en general sí lograron, o sea, sí lograron descargar, o sea, AdRisk, que es con lo que vamos a comenzar, sí lograron descargarlo y pues están en eso, me imagino. Todos lograron, en el caso de AdRisk, descargar. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Yo sí logré. Sí, logré descargarlo, Lick. Ahora Ah, Rapidingers me pide una uso de licencia y después el password y no sé qué más, pero no sé. ujú. Pero bueno, entonces estamos bien. Va, entonces si quieren arranquemos. Bueno, ¿de qué se trataba el caso? Cuéntenme, ¿dónde arrancamos el caso? Yo los escucho algo dormidos hoy. Un tantito dormidos o un tantito eh, pensativos, concentrados, no sé cómo ponerle el nombre. ¿De qué se trataba el caso? Cuéntenme. Buenos días, ingeniero. Ajá, Pues en sí el proyecto se trataba de la crianza y el procesamiento de los camarones para poderlos exportar. ok, ok. ¿Qué estaba pasando en el contexto del caso? ¿Qué estaba pasando en la industria de los camarones? Que Estaba según teniendo un la... crecimiento. Ok, sí, un crecimiento en la demanda. ¿Qué Sí, más? que la Ujú, producción se estaba orientando más hacia el camarón cultivado. ok, Eh, ¿qué más? digamos que también Estados Unidos estaba importando, o sea, estaba aumentando el volumen de importaciones, pero a la vez el precio estaba descendiendo. O sea que volumen subía, pero al final como que el valor no subía a la misma tasa que el volumen. Ok, ok. Y era que Estados Unidos, digamos que era como el principal importador del área del país que quería hacer el proyecto. Ok, ok. Vamos bien, ¿qué más? También de que en el lugar
todavía no se producía ese tipo de camarones, sino que se importaban. Y ya se tenían los contactos con una importadora de camarones. Ok, ok. Sí, sí, vamos bien, vamos bien. Pregunto. Otro de los puntos también, ingeniero, podría Sí, ser de que también, como decía el documento, de que la clase media china pues estaba en aumento y eso pues requería una demanda más de este tipo de camarones para consumirlo, ¿verdad? ujú. O sea, la demanda estaba creciendo, pujante. Sí, vamos bien. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, bien, ¿qué más? Lo estoy escuchando, muchachos. Ajá. ¿Qué más? ¿Dónde se localizaba el proyecto? En Ecuador, que a pesar de que habían enfermedades en China y en Estados Unidos en el cultivo, Ecuador tenía mucha experiencia en el cultivo y en estanque. Ok. Ajá. ¿Qué más? En realidad era un país centroamericano el que tenía la idea de iniciar con el proyecto de cultivo de camarón, ¿verdad? Y lo iban a hacer por medio o con la ayuda de la exportadora de Ecuador. Ujú. Como que los ecuatorianos estaban de expertos y el proyecto se iba a montar como en un país ahí. Pero había algo interesante ahí que pasaba con el mercado donde se estaba haciendo. ¿Quién nos puede contar? Que no se producían alimentos para los camarones que tendrían que importarse. Ok, como que había ahí y vamos a irnos haciendo preguntas que nos puedan llevar a tener una visión de riesgo. ¿Y por qué esto? Porque cuando hacemos simulación financiera, lo que queremos es tomar las variables más relevantes de riesgo y simularlas, con el objetivo de tener escenarios mucho más reales de qué es lo que está pasando. Por ahí va a ir el mensaje de esto. ¿Por qué? Porque al final, simulación financiera y vamos a meter cantidad de variables y van a iterar para obviamente pues darnos unos resultados. Y ahí es donde esos son los resultados que queremos analizar. Ajá. Entonces, qué implica el importar alimentos? Esa condición que Que implica. puede variar, digamos, puede variar los precios porque puede disminuir el producto. O sea, puede haber escasez del producto a nivel internacional, pueden subir los precios, o podría haber algún otro factor que afecte las importaciones. El tipo de cambio, o sea, puede haber pérdidas por flujo cambiario. Sí, las fluctuaciones en la producción también. Puede haber escasez de producto, de materia prima, entonces eso haría que aumente los precios. Por lo tanto, pues habría una escasez de producto en cualquier momento, ¿verdad? Entonces aumenta los costos. Totalmente. Entonces, como una variable, si vamos identificando variables, esta podría ser una variable de riesgo, el costo del producto, ajá, del alimento como tal, ¿sí? ¿Qué más? También estaban hablando de la productividad. Creo que también hablaban de la inflación. Ok. Los precios también, Y la los inflación precios no y se queda creo que era atrás, ¿no? Ahorita, ¿cómo la nos tasa está de yendo con... supervivencia, creo que también. Ok, ¿y cómo puede impactar la tasa de supervivencia? Que al final, digamos, no se va a poder producir lo que se está planeando. Puede producirse menos. Ok, puede producirse menos. Ujú. Pero creo que en Sí, este caso ahí decía que no, ellos no tenían problema con eso.
¿Con qué cosa? ¿No Con tenían eso de problema? la tasa de vida de los camarones. Por la enfermedad que se Ok, presentaba en otro país, aquí no, creo que no tenían tanto problema, ellos conocían un poquito más. Algo así me recuerdo porque ya no lo tengo tan fresco, pero es lo que recuerdo. ok, ok, ok. Pero creen que sí impacta Sí, impacta. totalmente, ¿verdad? Porque obviamente impacta porque eh, definitivamente que la sobrevivencia es un factor súper importante. ¿Por qué? ¿Dónde va a impactar la sobrevivencia? En los costos, sí. En los costos, obviamente, porque el costo por kilo, si hay menos rendimiento, definitivamente que hay impacto. ¿En qué más? Pues al final es un costo que se me mueran también. Ajá. En la Pero producción, en la en la oferta. producción, o sea, en el flujo de ingreso, definitivamente que ahí hay una pérdida relevante bien importante, porque al final no voy a recibir ingresos. Entonces, al final eso es palabra mayor, no tener ingresos ahí. Ujú. ¿Qué más? Yo diría, ingeniero, que sería también una reducción en la producción, ya que, por ejemplo, si se muere un estanque de cierta cantidad de camarones, pues ya no habría esa cantidad prevista para poderlos producir a corto o mediano plazo. Sí, ahí hay un tema importante también en esa parte que mencionas. Ajá, ¿qué más? Con el tipo de cambio, ¿qué estaban hablando del tipo de cambio? Ahí creo que estaban mencionando también un tema ahí. Dice que planean hacer pequeñas devaluaciones de la moneda. Ah, pareciera que ahí hay algún tema de devaluación de la moneda. ¿Ok? Perdone, ingeniero, hay algunos compañeros que quieren entrar a la reunión. Están ya llegando muy tarde. Ujú. Ok, ok, ok. Ujú. Entonces, ahí hay un tema con el cambio de moneda. Ajá, me queda claro. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? ¿Qué pasa con el tema de los precios? Yo lo que noté con Había un valor esperado, o sea, había un como precio promedio, pero también había un mínimo y un máximo en los cuales podría fluctuar. yo lo que noté Parecía. en los Ajá. anexos, perdón, es que sí había como cierta estabilidad, o sea, permanecía entre 2.50 a, a 4.50 más o menos, que era lo que ellos estimaban que podía fluctuar el precio de venta, ¿verdad? En dólares, digamos. Y sí había como que cierta tendencia de los precios. Cierta tendencia de los precios. Ujú. Ok, ok, ok. ¿Qué más? Entonces ya tenemos precios, hay fluctuaciones en precios, variabilidad, todo lo que sea variabilidad, o sea, lo que me venga a traer variabilidad, lo vamos a meter en el flujo efectivo, o sea, en la simulación financiera. ¿Por qué? Porque yo quiero tomar escenarios en función de eso. Entonces, precio, costo, y el costo muy directamente relacionado al tema del costo
de la alimentación, el costo del concentrado, el ingreso ¿con qué? El ingreso con la sobrevivencia de los camarones. ¿Por qué? Porque la sobrevivencia me va a pegar directamente en el rendimiento y en las ventas. El tipo de cambio, inflación, ¿qué más? ¿Qué más me puede variar en este proyecto? Pónganse a pensar ustedes como que si es su dinero. Si ustedes son dueños de esto, ¿dónde, o sea, qué variables deberían de estar como que con los ojos súper atentos para poder cuidar ahí sus finanzas? ¿Qué otra variable? Yo creería que la competencia, es decir, parte de la información que tenemos es que China es básicamente el que reina, digamos, en este mercado, eh, siguiéndole a Estados Unidos, Tailandia y otros países, y que entonces como que creería yo que es un poco complicado entrar en esa competencia, ¿verdad? Porque al final de cuentas tendríamos que ver los precios de los otros países también de exportaciones o importaciones, sí. Exactamente. Entonces, al parecer, como menciona el compañero, sí, tengo que ver precios y tengo que ver también cómo, o sea, tengo que ver la competencia. La competencia va a mover mucho el precio. Entonces, al final, así como yo tengo una buena perspectiva de crecimiento de precios por el incremento de la demanda, también tengo una amenaza de reducción por el incremento de la oferta, porque al existir más oferta que vimos en la clase que pasaba, ¿y ahí? ¿Qué pasaba? A mayor oferta, ¿qué pasa? Usa el precio. Baja el precio, entonces ahí hay un tema bien importante, precio. ¿Qué más? Entonces ya, ¿cuántas variables llevamos ya? ¿Quién me ayuda a enumerarlas? ¿Quién me ayuda a enumerarlas? Daisy, ayúdeme a enumerarlas. ¿Cuántas variables de riesgo hemos estado analizando? Pues mencionaban lo de la inflación, los precios por libra de camarón, ahorita que mencionaba lo del aumento de la oferta, la tasa de supervivencia, los costos y los ingresos, ya aproximadamente 6. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué se nos puede estar pasando? Yo pensaría, no sé si afectaría el que cambiara la tasa de interés por medio de la cual adquirieron el crédito para financiar el proyecto. Me encanta, porque al final ahí hay un riesgo también bastante alto. Puede ser que los inversionistas pidan más o el préstamo me varíe. Entonces ahí mismo en la UAC yo puedo, pues básicamente generar un rango posiblemente de esta variabilidad que existe ya en los modelos. ¿Qué más? Es su dinero. ¿En qué se deberían estar fijando ustedes si es su dinero? También menciona el caso de que los gastos operacionales pueden incrementar. Los gastos operacionales. Eso me gusta también. ¿Por qué? Porque al final, sí, al final hay un tema ahí o sea, de puro flujo de operación, o sea, los costos relacionados a la operación. Porque al final, esto me puede variar con distintas situaciones. Pongámonos a pensar en las camaroneras. ¿Tienen algún conflicto en tema de algún conflicto
un poquito más grande en tema de riesgo como tal, las camaroneras. Un conflicto ambiental, un conflicto social, un conflicto ¿qué? ¿Qué puede pasar ahí? Puede ser lo de las enfermedades para los camarones. Sí, Sí, o ingeniero, que sea, tal vez pudieran tener un tipo de ambiental, por ejemplo, aquí en el puerto de Iztapa, en esos ajá. épocas de que hubo la tormenta de Stan y todo, y se llenaron las piscinas de agua, y eso hizo que los camarones se salieran de los estanques y pararon hasta al mar. Entonces, eso sería una pérdida de la cual ellos Ah, no preveyeron. Ajá. ah, ok. Sí, y exactamente a eso me refería. Este tipo de industria También es una creo yo de industria, ajá. que, bueno, no sé, yo desconozco este mercado, pero creo yo de que cultivar camarón es un gran impacto para el agua potable por todo el agua que requiere, pero desconozco la verdad. Sí, no, o sea, también tiene un tema hay un tema ambiental, social. Usualmente, ¿dónde implementan estas camaroneras? En la orilla de los mares. Ah, ¿y qué toca hacer usualmente cuando se hace eso? ¿Qué se quita? Las camaroneras. ¿Qué áreas vienen a sustituir? No sé, creo que las zonas costeras y utilización de... Exactamente. Y usualmente, ¿qué zonas costeras son vulnerables en los mares? ¿Qué zonas costeras hay? O sea, ¿qué es lo que usualmente se ve impactado ambientalmente cuando se hacen este tipo de proyectos? El ecosistema marino y los arrecifes. Se ve impactado, no se meten tanto con eso. ¿Alguno ambientalista por acá o algo que trabaje en alguna organización ambiental? Ahora ninguno me van a decir. Hoy sí se, hoy sí se Fíjate dijeron que por ahí. buscando ahí en San Google, pues dice mangleras y bosques. Exactamente, el mangle. El mangle es un ecosistema bien específico de estos territorios donde se ponen las camaroneras. Y no es un riesgo menor, es que de verdad pongámonos muy, muy en la industria. O sea, miren qué pasó con la mina Marlin. Socialmente, de ahí generó tanto ruido de que pasó un año cerrada. Y eso que de fijo tenían acuerdos un poquito interesantes de compromisos con gobiernos y con todo, pero de ahí le tocó cerrar por un tema ambiental, por un tema social. Entonces ese riesgo es bien importante también. ¿Qué otro riesgo con los temas de infraestructura pueden existir? El mantenimiento. eh, si no hay un buen mantenimiento, pues está viendo que Ok. tienen equipos Sí, ahí para airar el agua, la alimentación, y mantener eso, el ecosistema e- de e- los camarones. eso va bastante relacionado al costo operacional que mencionaban, que me parece excelente. Pero ¿qué otro se ve bastante impactado cuando uno monta este tipo de proyectos? O sea, piense que no existe hoy. ¿Qué puede existir? ¿El costo de qué? Ingeniero, puede ser la alta calidad del producto porque lo quieren para exportación y las condiciones están diciendo que es para llevar al mercado de Estados Unidos y tiene ciertos productos seleccionados para exportar.
tienen que enfocar bien qué producto van a usar. Ujú. Y ahí tienen un tema de calidad, me parece interesante. Ok, ¿qué más? Pero hay un tema ahí que me llama la atención bastante y quisiera que lo miráramos. ¿Qué puede pasar en todo proyecto cuando ustedes se proponen hacerlo? ¿Cuál es uno de los riesgos más usuales que uno debería estar como viendo? Los Muy permisos pendiente. que requiera legalmente para poder llevar a cabo el Ajá. proyecto. Esa parte va muy relacionada a la colocación, pero ¿qué más? O sea, ahí vamos bien. Sí, los permisos me parece bien, eso puede ser un retraso, Yo, pero yo, ¿dónde pega eso, el retraso de los permisos? ¿Dónde yo, pega? yo creo que es con la idea del inicio de producción, ¿verdad? Ellos al final de cuentas planeaban iniciar con las exportaciones a finales del 2013, pero pues en todo proyecto siempre hay atrasos, entonces creería yo que por ahí va el riesgo, ¿no? Exactamente. En el costo, muy relacionado al costo de producción. Y ahí va muy relacionado, como es una etapa temprano, es al costo de la infraestructura como tal. Porque recuérdense que hoy no existe y al final, de ahí, hay que hacerlo. Y si lo vamos a hacer, ahí es donde impacta bastante porque es el costo inicial de hacer eso. Ahí es donde definitivamente pega bastante en el costo, eh, en el costo de montar esta infraestructura. Ahí es donde definitivamente pega muchísimo. Eh, Pregunto, en la parte de, eh, en la parte del costo como tal, ¿dónde estaría pegando la parte del costo de la infraestructura? Obviamente en el costo de la inversión. Y ahí podemos montar definitivamente un tema del costo de lo que básicamente eh, me puede estar costando la inversión inicial y ahí podemos poner un rango de inversión inicial. Bueno, ahora, pregunto, vámonos al análisis de esto. ¿Cómo diríamos de que se logró? O sea, ¿cómo diríamos de que deberíamos de hacer los 6 pasos? ¿Cuáles son los 6 pasos para montar esto? Los 5. ¿Qué tenemos que hacer primero? Diseñar el modelo financiero. Exactamente. Entonces vamos Desarrollar. a armar, solo pregunto, voy a dar unos minutos para que diseñen el modelo financiero. ¿Qué más? Después de que esos minutos porque montar modelo financiero va a ser fácil, ya lo leyeron, ya lo hicieron, ya algunos incluso estoy seguro que ya lo tienen. ¿Algunos ya lo tienen? Pregunto. Vilma, Sergio, ¿ya lo tienen? Vilma, Sergio, ¿ya lo tienen? ¿No? ¿Sí? Ingeniero, no. No, va. Entonces vamos a dar este tiempo para que lo diseñen. Entonces, una vez que lo diseñen, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué vamos a seleccionar? ¿Las variables qué? ¿De riesgo? Las Las variables de variables de riesgo. salida. Los inputs. O sea, las variables de salida, perdón. Las variables de salida que son los outputs, que son los resultados que vamos a tener. Check. También vamos a analizar las variables de riesgo, así como lo dijo el compañero, los inputs, cuáles son. Y tenemos que definir ahí
cuál va a ser el comportamiento. Si es, por ejemplo, la mortalidad, ¿cómo sería? ¿Cómo sería el comportamiento de la mortalidad? ¿Cómo sería el comportamiento? No sé, con una tasa de riesgo alta, ¿no? No. No. Exactamente. Entonces, si es así, básicamente ahí hay una mortalidad, pero puede ser un comportamiento normal, un comportamiento exponencial, un comportamiento lineal. ¿Cómo va a ser la mortalidad? El, Normal, ¿Cómo ¿no? sería? Normal, exactamente. Va a ser normal porque estamos hablando de poblaciones de vida. Y ahí es donde en esa definición de los inputs ustedes van a poner los rangos que vamos a simular. Por ejemplo, mortalidades de cuánto. Queremos analizar qué pasa si mi modelo tiene mortalidades del 50% hasta el 80% o del 80 al 90%. O, me explico, o esos son en tasas de sobrevivencia, obviamente, ¿verdad? O lo pueden hacer con la mortalidad directamente, pero obviamente todo va a pegar en multiplicarlo por la sobrevivencia de los camarones. Entonces, al final ahí es cómo lo quiero simular, qué tan agresivo o qué tan pasivo quiero ser. Ajá, ¿sí? Y después, ¿qué vamos a hacer? Una vez ya tengamos output, input, modelo, ¿qué vamos a hacer? Y revisar el cambio de las iteraciones, de cuántas veces es de que se quiere simular. Exactamente. Ahí vamos a ver cómo se comporta la parte de las, o sea, vamos a correr el modelo y vamos a ver el comportamiento como tal. Vamos a ver si el comportamiento, vamos a correrlo con 10,000 simulaciones, con una simulación. eh, Justamente eso es lo que queremos entender, ¿verdad? ¿Cómo juega esto en esas interacciones que vamos a hacer? Entonces, les voy a dar media hora para que traigan modelo, input, output, iteraciones, correr y ya comenzado el análisis de las respuestas de lo que van a hacer, ¿sí? O sea, la idea es poder ya venir a platicar sobre cómo analizar los resultados, ¿sí? ¿Les hace sentido? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ingeniero. Va, buenísimo. Entonces les doy esta media horita y venimos solo a analizar los resultados. A correr, pues, muchachos. No se nos pongan chiviados porque necesitamos ahorita su conocimiento ahí. Ingeniero, ¿puedo presentar? Sí, por favor. Daisy.
Pues de esta manera fue que me quedó el flujo. No sé si mira mi pantalla, sí, ¿verdad? Sí. Sí, cuéntenos, explíquenos ahí. Dale. El detalle de la inversión inicial, pues los datos fueron tomados de uno de los anexos del caso. Y con base a eso desarrollé esto que fue el flujo. La producción neta, de igual forma, los datos fueron extraídos del caso, el precio que se estableció, el precio promedio de las ventas. Acá incluí lo que fueron los costos y gastos variables, los costos fijos de producción, los gastos administrativos y el cálculo de las depreciaciones. Ingeniero, acá yo en esta parte tuve una duda porque mencionaban los gastos financieros. Yo recuerdo que eso no se tenía que incluir porque ese porcentaje ya va dentro del cálculo de la UAT. No sé si estoy mal en eso. Exactamente, así es. Está bien en eso. Súper. Entonces, por eso fue que no los incluí. Entonces, el cálculo de las depreciaciones, el detalle es este. Basado en los años que mencionaba el caso. Ok. La aplicación del porcentaje del ISR, que mencionaba que era el 30%. Eso me daba la utilidad después del impuesto. Se le suman, posterior a eso se suman las depreciaciones. El capital de trabajo mencionaba de que inicialmente era de 650,000 y luego decía que iba a incrementar 350,000 por año durante los primeros 5 años. Entonces, por eso se realizó este cálculo. Y mencionaba lo del valor residual de los 3,820,000. No sé si... Ok. Sí. Ahí, sí, ahí estamos con el flujo. Pregunto, ¿al resto estamos con esos números o hay alguna variación? A mí solo me genera duda el precio, porque entiendo yo que es el precio sin, digamos, los costos de transporte hacia las exportaciones, porque hay un precio de 350, que es el de exportación, ¿verdad? Buen punto. De hecho, por eso estaba haciendo un poquito el reto ahí para ver qué opinaba el resto de la clase. Sí, porque hay un tema del precio que de ahí, al final ahí puede que varíe, como dice el compañero, porque es el precio CIF. Ingeniero, solo una pregunta. ¿No habría que tomar en cuenta el área del proyecto? El área realmente ya está expresado en los volúmenes, porque al final, ¿cuánto es la producción? Aquí solo para que vayamos todos. ¿Cuántas hectáreas eran? La producción neta, ¿cuánto es? Y la producción decía, esos son los valores de producción. Pero ahí ella tiene ingresos por 3,600,000 y algo. Va. Pero ¿dónde está realmente el ingreso ahí? Porque Daisy, dele doble clic a los ingresos. ¿Qué está haciendo ahí? Dele doble clic, por favor. Ahí está multiplicando la producción neta, pero la producción neta, ahí porque ese tiene 3 ceros, pero es como, ¿verdad? Dele en producción neta. Doble clic en producción neta. Doble clic en producción neta. Ese es el precio. No, en la producción neta, Daisy. Dele doble clic en la producción neta. Ajá. ¿Esa es la producción neta de todas las hectáreas o es el rendimiento?
yo tengo entendido que ese es el rendimiento por hectárea. Exactamente. Entonces, ahí lo tiene malo. ¿Por qué? Porque al final tiene que darle un espacio donde esté la cantidad de hectáreas multiplicado por la producción neta, ¿sí? Y eso le va a dar el total de producción en libras. Y ahí es donde básicamente va a entrar los temas de precio. Entonces, para este tipo de ejercicios lo que hay que hacer es, o sea, no, Isi, por favor, solo escúchame antes. Haga una pestaña adicional. ¿Por qué? Porque la columna de rendimiento, perdón, la fila de rendimiento, a esa le vamos a dar un comportamiento. O sea, esa va a ser una variable input que nosotros vamos a darle un comportamiento. Entonces, entre la 16 y la 17, incluya una fila, ¿sí? Fila. Y ahí básicamente va a colocar otra fila, incluya, disculpen, otra fila. Y ahí va a poner producción, variabilidad de la producción. Variabilidad de la producción. Y que esa va a ser la variable input. ¿Por qué? Porque ese rendimiento como tal, ¿sí? Por hectárea, va a depender de la mortalidad y todo, ¿sí? Entonces ahí puede ponerle, ahorita pongámosle un promedio, póngale 90%, ¿sí? Entonces 90% para todo, ¿sí? Y ahí le pone para todo. Y esa va a ser una variable input. Entonces necesito que ahorita, recuérdense las variables input, y cómo se seleccionaban, qué comportamiento les daba, ahí pónganlo en amarillo, si quieren, en amarillo, ahí, buenísimo. Entonces, todas las de amarillo, esa fila en general, va a tener un comportamiento. Ahora, en la 18, usted póngale ahí, producción neta ajustada. ¿Qué va a significar eso? Ese va a ser el rendimiento real, o sea, igual 1225 por 90%. Que mire, yo no entiendo por qué le aparecen 3 ceros ahí. Si el rendimiento es 1225. Es que yo lo que hice fue multiplicarlo, suponiendo que era por expresado en miles. No, porque en el anexo dice producción neta, libras por hectárea por año, 1225. Yo esa sí no me la esperaba. Porque no es así, ¿verdad? O sea, es ahí, no es en miles, sino que es el rendimiento de los años. Ahora, ese va a ser la multiplicación, dele doble clic. Entonces, la input va a ser la variabilidad. Ajá. Ahora, el precio va a tener lo mismo, el mismo impacto, me explico. Dele entre la 19 y 20. ¿Qué tanto voy a mover yo el precio? Ese es básicamente la visión un poquito del precio ajustado. Ahí. Precio ajustado. ¿Cómo queda ese precio ajustado? ¿Sí? Entonces ahí el precio ajustado. Ahí nos va a permitir ver un poquito la parte de entender cómo se podría estar moviendo el precio. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿cuánto le podemos dar de variabilidad al precio? Ponemos un porcentaje, ponemos un rango, ¿sí? El rango del precio, o si quiere, hagamos algo para que sea más fácil. Dentro del mismo precio, ahí, si quiere la variable 3, donde está el 3, usted ahí va a ponerle a ese mismo 3 el rango de precio, porque al final, cuando lo metamos como variable input, le vamos a poner justo
que va a variar entre tanto y tanto, ¿verdad? Y ahí básicamente ahí selecciónelo para que al final ahí ¿Y qué dato tengamos. habría que colocar? Ahí básicamente van a irse a ver sus videos y van a ver cómo se configura un comportamiento del input, o sea, cómo lo califico yo como input, eso es lo que necesitamos. Ahora, el precio ajustado, si quiere la 20, la puede eliminar, esa la puede eliminar. Ahora, el total de ingresos, dele doble clic ahí, dele doble clic, ya no va a ser el 3 por la producción ajustada. La producción ajustada. Solo tengo una duda, perdón. Ajá, ¿sí? Con respecto a lo que decía Alan, ¿no tendríamos que multiplicar la producción neta por la cantidad de La cantidad de hectáreas. Sí, sí, perdón. Ahí nos faltó la cantidad de hectáreas. Disculpen. Ahora, la producción ajustada neta entre la 18 y la 19. Ahí meta 2 columnas. Una que diga cantidad de hectáreas. Y otra que diga ahí producción total. Entonces ahí la multiplica por la cantidad de hectáreas. Ahí pone la cantidad de hectáreas. Es 750 el primer año y después 900 para todos. Ajá, ahí sí va. ¿Quién le ayuda ahí? Y porfa, ¿y quién habló? Ahí, ayúdenme ahí para que le guiemos a Daisy que nos está apoyando. Esto lo tendría que los 1103 multiplicados por los 750, ¿verdad? ¿Compañeros? Yo entendería que sí, porque es ya la producción. Sí, exactamente, sí. Sí, eso por los 750. Y ahora el ingreso por básicamente por el precio. De esa manera. Compañeros, sí. Y lo mismo hay que hacer para costos. Costos hay que nuevamente, o sea, y porfa, a la columna de precio, también póngala en amarillo. Entonces, ahorita necesito que nuevamente agarren YouTube y en el link que revisamos la semana pasada se pongan a ver la parte de cómo armar las variables input, ¿sí? Porque ahorita esta estructura hay que mejorarla, obviamente, por lo que acabamos de ver, pero sí esos espacios donde le dejamos producción, porque ahorita está validación de variabilidad de la producción tanto. Entonces ya hay una variable que ahí podemos colocar. Y de hecho esa variabilidad de producción le podría poner sobrevivencia, mejor la palabra sobrevivencia, porque es la variable que queremos evaluar. ¿Sí? Ingeniero, solo no me quedó claro, disculpe, el 90% ¿De qué es? Ajá. Ajá. Va. ¿De qué hablamos
cuando miramos los temas de riesgo. ¿Qué decía el caso? ¿Cuánto es? O sea, si vamos a hablar de producción, sería muy básico pensar en que al final la producción va a ser al 100%. No, el riesgo que identificamos en la media hora que hablamos, en la hora que hablamos al inicio de la clase fue, vamos a identificar todas las variables de riesgo. Una de las variables es sobrevivencia, ¿sí? Entonces, la producción se va a ver afectada por la sobrevivencia y por eso colocamos 90%, porque era la sobrevivencia que le pusimos. Pero ojo, la sobrevivencia tiene un comportamiento, ¿sí? Y ese comportamiento puede ser que yo le ponga un comportamiento a esa sobrevivencia que va de 90 a 100, ¿sí? O de 60 a 90, ¿sí? Entonces, ese espacio de sobrevivencia que dice ahí, o la variabilidad de la producción, va a ser esa sobrevivencia que yo voy a simular en at-risk, ¿sí? No sé si ahí me lo voy a explicar, Daisy. Sí, a mí me surgía la duda porque el caso decía de que la tasa de supervivencia de los camarones en este tipo de proyecto podría variar entre un 60 y un 80%. Yo puse 90 ahí, pero justo hay que poner el valor que dice el caso, ¿sí? ¿Y sería el mínimo o el porcentaje alto que menciona? Y por eso es simulación financiera, porque lo que vamos a dar es un rango, ¿sí? Porque yo quiero correr 5,000, 10,000 escenarios, 15,000, 1,000,000 de escenarios para que me calcule la variabilidad de todos los rangos. Entonces, en cada simulación, ¿qué va a pasar? Va a agarrar el sistema un valor de sobrevivencia al azar, ¿sí? Dependiendo del comportamiento de la simulación, y le va a asignar ese valor a ese PNL y lo va a correr. Y va a decir, mira, con sobrevivencia al 62.5% y todas las variables ya jugadas, me da que el BAM va a ser 10 millones. Con sobrevivencia del 64, me explico, va a comenzar a integrar todos los valores probables posibles y ahí me va a dar un rango de sobrevivencia mucho más exacto. ¿Por qué? Porque voy a poder decir con poder probabilístico cuánto es la probabilidad que me genere tanto. ¿Me explico? ¿Sí? Ya va a ser un porcentaje, un rango. Este proyecto me va a dar una rentabilidad de tanto con un 90%, arriba de tanto con un 90%. Entonces, yo ya puedo decir cuánto va a dar, no solo usando un valor, sino usando un rango, usando una simulación como tal. No sé si me logré explicar ahí, Daisy. Sí, ingeniero. Fíjese que yo la manera que lo trabajé fue primero, como le digo, a trabajar calcular los flujos de efectivo y ya luego para aplicar lo de las entradas y salidas de las variables, lo hice por aparte, por así decirlo, pero no sé, basándome en lo de los videos, ¿verdad? Los mínimos, los probables y los máximos. Exactamente, sí. Pero, Entonces, mira, pues, me parece bien. Entonces, mira, pues, en la parte de los ingresos, lo que pasa es de que usted, por ejemplo, en la parte de la producción, no lo tenía. ¿Dónde está la producción ahí en su cuadrito? Que me parece bien, así sí los se puede hacer. ingresos. Sí, acá no he actualizado los datos porque esos no están vinculados. Pero los ingresos le hacía falta, a los ingresos le hacía falta multiplicarlo por las hectáreas. Sí. Y usted necesita no solo ingresos de un año, ¿sí? Necesita los ingresos, o sea, el entregable, ¿sí? De la parte de los outputs, porque ahí, mire, ahí tiene input, usted tiene ingresos primer año. Y eso no es, el input tiene que ser los ingresos de todos los años. Bueno, el input ahí va a ser el precio. Y el input ahí va a ser el porcentaje de sobrevivencia. ¿Sí? Esos van a ser los inputs. Los outputs ya los puede ver así usted como tal, ¿verdad? No sé si me logro explicar. Sí, según lo que explicaban los videos, ahí mencionaba el VPN y mencionaba la parte de bonos. No sé si a eso se refiere con lo de la TIR. Sí, o sea, es como variable de salida. Puede ser la TIR, como variable de salida usted puede escoger, porque ahí están bien los outputs, valor presente,
¿sí? VPN y TIR. Ahí los outputs me parece bien. Los inputs son los que yo le digo de que dentro del modelo hay que dejarlos bien claros. Ese es el que yo le pediría que se peguen un poquito la revisada ahorita. Les voy a dar unos minutos para que al final trabajen un poco más en la estructuración de los inputs. Porque usted aquí los inputs los tiene, que me parece bien, el cuadrito dice, ese que dice parámetro de distribución, porque ahí está como distribuido. Pero, por ejemplo, en la parte costos de inversión, ahí sí me hace sentido que exista un valor triangular mínimo máximo. Ingresos, no, el input ahí es precio. Precio 3. Bueno, va a utilizar una distribución triangular. Bueno, ¿cuál va a ser el menor? 2.5. 3 el central y tal vez 3.5 el valor máximo. ¿Me explico? Sí, este lo tengo acá en la parte de abajo. Ajá. El caso mencionaba que el experto ecuatoriano estimaba que una distribución normal de probabilidad podría representar aproximadamente el comportamiento de la variable de los precios por libra. Sí, Entonces, ahí yo lo base a entiendo, esto, pero ¿no? tal vez no sé si me logra explicar, pero ingresos, costos variables, esos que están ahí, ¿sí? A gastos administrativos los gastos administrativos, o sea, es que aquí no, esta parte de costos variables es algo que se va a mover en función del costo por libra, ¿me explico? Entonces usted ahí tiene 1.776, ¿sí? Y ese es un valor en específico. Dele doble clic ahí. Sí, entonces está agarrando un valor, no está agarrando el valor en el flujo de efectivo, ahí es donde tiene que integrar ese valor. ¿Me explico? Es que sí tiene un principio. Sí, sí. Sí, ingeniero, tienes razón, porque la verdad yo cuando traté de simular, como no está vinculado a ningún valor, no me generaba resultados. Exactamente, obviamente, ajá, a eso voy, cabal, exactamente. No sabía que Usted había lo que que incorporar necesita, eso al estado de eso hay que meterlo en el estado, porque el input es el que le va a mover. Váyase para arriba. Ahí el precio, si usted puso, dele para arriba, el del precio en el amarillo, arriba, váyase a la primera arriba. O sea, ahí, donde está ahí sí le va a mover el BAN y el TIR. ¿Por qué? Porque el 90% de sobrevivencia, el 3% de precio, están dentro del flujo, ¿sí? A eso es lo que le tiene que seleccionar usted valores input. Los de abajo no, porque al final no son los que le mueven ahí. Yo no sé si lo vinculó o no, pero lo que yo estoy viendo es de que no. Aquí sí está vinculado, porque el BAN y el TIR va a ser distinto. No sé si me logró explicar. Sí, sí, sí. Va, entonces les voy a dar unos minutos para que lo ajusten y que todos volvamos acá para poderlo ver ya aterrizado. ¿Les parece? Muchachos, ¿están de Sí, acuerdo? ingeniero. Sí. Va. Miren sus videos, porfa, para que vengamos ahí. Esto es parte de la interacción, es parte del ejercicio, muchachos. No sé, yo prefiero que quede muy claro el concepto porque en el examen ustedes lo van a hacer solos. Entonces necesito que esa lógica la generemos en clase para que cuando ya les toque solo ya son solos. ¿Me explico? Pero sí es parte del proceso. Va, les doy unos minutos ahorita.
Bueno, yo creo que les di hasta un poquito de más. ¿Cómo les fue? ¿Qué tal? ¿Me pueden indicar cómo les fue? Muchachos. Muchachos, ¿cómo les fue? ¿Qué tal? Ingeniero, yo con lo que tengo duda es, por ejemplo, los tipos de distribución, porque, por ejemplo, en el factor de supervivencia, como era una población, se asume que es una normal, pero la normal me pide media y desviación estándar. Entonces, intenté ¿cuál fue? La uniforme, creo que fue. Ajá. Y se puede meter un mínimo y un máximo, y metí el 60% y el 80% como rangos, pero tengo duda. Buenísimo. Y con el precio, Sí. creo que utilicé la triangular, porque Ujú. pide el mínimo, un valor probable y el máximo, pero tengo dudas hasta ahí. Ujú. Sí, miren, mucho de lo que impacta acá es el tema de los criterios, porque al final una población, o sea, se puede muy bien definir como un comportamiento normal, porque así básicamente, o sea, el tema de sobrevivencia se vincula a un comportamiento normal, así es la mortalidad como tal. Pero hay variables como el precio que posiblemente se puede, si es más probable que ocurra algo, se puede manejar un concepto triangular. Entonces ahí es donde hay páginas donde al final ustedes pueden ver qué tipo de comportamiento tiene una variable, pero va a depender mucho también del criterio de que ustedes vean esa variable. Creo que eso es importantísimo, ¿verdad? O sea, no es lo mismo, o sea, son distintos los enfoques que ustedes van a ver con las distintas variables, y ahí es donde ustedes deberían de estar como muy alertas en ese aspecto, ¿verdad? Yo les diría que por ahí van los principales mensajes. Ya queda 5 minutos. Estamos en la clase hoy, por cierto, de que si pueden poner su asistencia, se los agradeceré. Pero ya estamos en la clase hoy 10, faltan 2 más. Entonces, la próxima clase básicamente van a mostrar sus resultados de la simulación. O sea, ahorita van a mostrar básicamente qué fue lo que hicieron ya con simulación y realmente se espera que tengan solo resultados. O sea, ya casi que, ya aquí no venimos a ver más detalles, sino que o sea, nos van a decir, mira, esto fue lo que se desarrolló en el grupo, así quedaron los números y estos son los resultados. Y básicamente enfocarse mucho en la interpretación. ¿Le entramos o no le entramos a la camaronera? Acá esa pregunta es una pregunta muy importante porque es donde van a ustedes ya mezclando los conceptos, definir si le entramos o no le entramos, ¿sí? Entonces ya ahorita para esa deben de traer ya los conceptos bien aterrizados. Ese es uno. Y dos, vamos a ver la parte de Rapid Miner con el tema de los modelos de data mining. Y en ese sentido, yo les voy a mandar de una vez el caso para que lo lean y para que nos anticipemos, ¿sí? Me detengo acá un poco para ver si existe alguna consulta donde estamos ahorita parados. Sí, ingeniero, así rapidito. Como por los precios, pues, que se asumía una distribución normal. Bueno, pero digamos, si usamos la normal, yo tendría que calcular la desviación estándar y la media con base en los datos. Sí, en este caso es más, no tenés un histórico como tal, me explico. Entonces ahorita es un poquito de criterio, pero por ejemplo, si tuvieras un listado de los precios, básicamente con el listado de los precios ya podrías definir
cuál es la media, cuál es la desviación estándar, todo el resto de criterios que necesitas implementar. Pero sí, o sea, tenés un punto de que ahorita te está tocando un poquito, pues, tomar un assumption de promedio y de desviación estándar. O sea, que en la vida real, en teoría, lo tendrías que tener con la información que vas a recopilar. Eso sería con respecto a eso, ¿verdad? No sé si ahí aclaré tu duda. Sí, ingeniero, gracias. Entonces, en la próxima clase vamos a ver los modelos de la parte de data mining. Vamos a entrar un poquito más a detalle en los modelos de agrupación, de regresión, de estadística supervisada o no. Porfa, métanle mucho cerebro a la parte de los resultados. O sea, miren los videos porque no quisiera detenerme mucho en esa parte porque necesitamos cerrar el curso. Entonces, porfa, vengan con algo bien ya cocinado. O sea, sí, métanle tiempo durante la semana para que vengamos básicamente a ver los últimos detalles de lo que vamos a estar revisando de simulación financiera. No sé, ¿alguna duda, pregunta? Los escucho. Por mi parte, no, ingeniero, gracias. Ingenieros, fuera del caso, solo tengo dudas respecto a nuestra nota. No sé si en este caso, por la fecha que llevamos, nos faltarían 2 clases o solo una y el otro final, solo para tenerlo en cuenta. Disculpe. Buena pregunta. Nos falta una clase y de ahí el examen final. Entonces, la próxima clase, básicamente terminamos el contenido y de ahí ya nos vamos, ya al examen final. ¿Sí? ¿Les hace sentido? Ya estamos ya en lo último. Sí, muchas gracias por la información. Y respecto a la nota, ¿tenemos que esperar la otra semana para ver cómo vamos o nos indica? Disculpe. Mire, van bien, tranquilos, que van todo bien, o sea, yo, para darles tranquilidad, porque es una buena pregunta y ya me estoy pasando un minuto, hice curva. ¿Qué significa eso? De que al final o sea, si habían sacado 40, o sea, si la nota más alta sube a un 90, por ejemplo, si sacó 70, ese compañero básicamente lo subía a 90 y así se fue toda la curva para arriba. Entonces, con ese criterio ya mejoraron mucho sus punteos. Entonces, ese lo hice para ese parcial, para que no estén tan estresados para ahorita el final, ¿sí? Porque no a muchos les fue muy bien, entonces con la curva ya se ayudaron bastante. Pero listo, esa es una muy buena noticia, es un regalo de último minuto, pero para que se vayan más tranquilo, ¿vieron? Sáltense a la otra clase porque no quisiera tener ningún comentario del otro profesor, ¿oyeron? Gracias. Feliz fin de semana. Saludos. Gracias.